Óscar de Pablo y estos son los martes de Marx de la Brigada para Leer en Libertad. Hoy tenemos la cuarta y última sesión del curso La increíble y triste historia de la Revolución Haitiana, un caso para el materialismo histórico. La sesión pasada dejamos la historia en los últimos meses de 1793 y los primeros de 1794. El año anterior, la República Francesa había evolucionado hasta el punto de concederle plenos derechos ciudadanos a los habitantes libres de sus colonias, incluso a los de color. Pero aún no se abolía la esclavitud. En Saint-Domingue, como se llamaba entonces lo que hoy es Haití, los comisarios civiles de la República, Sonthonax y Polverel, y su adjunto militar, el general Lavaux, habían perdido el apoyo de los hacendados y gobernaban apoyándose en la población de color libre, recién incorporada a la ciudadanía. Tras la ejecución del rey, en enero de 1793, Inglaterra y España habían declarado la guerra a Francia. Entonces, los españoles invadieron Saint-Domingue por tierra desde el oriente y los ingleses ocuparon varios puertos occidentales por mar, con el apoyo de los hacendados. El gobierno republicano aún retenía la ciudad principal, Le Cap, y su aliado de color, André Rigaud, aún dominaba el sur. Pero el gobierno republicano perdía terreno de día en día. Para sobrevivir y vencer, necesitaba el apoyo de las masas de esclavos rebeldes. Como vimos, en agosto de 1791 había estallado una gigantesca rebelión de esclavos. Esta, incapaz de tomar las ciudades, había terminado por agotarse en el campo. Cuando comenzó la guerra con España, para huir de la venganza de los colonos franceses, los caudillos rebeldes se alistaron como auxiliares del ejército español y con su apoyo volvieron a tomar la ofensiva. Entonces, para ganarse el ejército de esclavos a su bando, en agosto de 1793, Sonthonax decidió audazmente abolir la esclavitud en la provincia norte que tenía a su cargo. Polverel hizo lo propio al mes siguiente en el oeste y el sur. Fueron los primeros gobernantes del mundo en hacerlo, pero lo hicieron por su propia autoridad, sin esperar el visto bueno del gobierno francés, así que los esclavos rebeldes no se les unieron. Y no se les unirían mientras Francia no ratificara la medida, algo de lo que nadie en Saint-Domingue podría estar seguro. Durante el año y medio que estuvo dominado por Brissot y sus amigos, el gobierno francés se había negado a tomar cualquier medida que atentara contra la propiedad, incluyendo la abolición de la esclavitud. Pero ahora Brissot había sido desplazado y una facción más radical, la Montaña, había tomado su lugar. ¿Cómo reaccionaría esa facción a la medida de los comisarios? Era imposible saberlo. Así que, conforme los ingleses seguían enviando tropas desde su colonia en Jamaica y los españoles retenían la lealtad de los caudillos negros, los comisarios se dispusieron a morir heroicamente. Ahí nos quedamos la sesión pasada. Pocos días después de la abolición de la esclavitud, a finales de septiembre de 1793, lo que quedaba del Saint-Domingue republicano eligió a los representantes que enviaría a la convención. Los tres eran hombres de izquierda, afines a la facción montañesa que había tomado el poder en Francia. Eran un blanco, Louis-Pierre Dufay, un mulato, Jean-Baptiste Mills, y un negro, Jean-Baptiste Belley. Belley rondaba ya los 50 años. Había nacido en Senegal y siendo un niño de pecho, había sido exportado como esclavo a Saint-Domingue. Ahí, a fuerza de trabajo y ahorro, había conseguido comprar su propia libertad, mucho antes del inicio de la Revolución. La misión del trío era importantísima. Debían conseguir que la Convención aprobara la abolición de la esclavitud cuanto antes, pues de otro modo los republicanos de Saint-Domingue no conseguirían el apoyo de los generales negros, indispensables para su supervivencia. Como veremos, el destino de 3 continentes dependía de ellos. Pero llegar a Francia en esa época no era fácil. No podían ir en una nave oficial, pues los barcos ingleses les bloqueaban el paso por mar. Así que tuvieron que viajar semiclandestinamente, como ciudadanos privados, vía Estados Unidos, siguiendo la misma ruta que usaban los esclavistas que huían de la Revolución. A su paso por Filadelfia, los emigrados esclavistas los reconocieron y estuvieron a punto de lincharlos, especialmente a Belley. Pero al final lograron abordar un barco que los llevó a Europa y a mediados de enero de 1794 desembarcaron en Burdeos. Pero ahí también fueron detenidos, ahora por las autoridades revolucionarias, que no los dejaron continuar hasta que consiguieron demostrar que eran representantes electos de Saint-Domingue. Finalmente, el 2 de febrero llegaron a París
y al día siguiente se presentaron ante la convención. Y entonces consiguieron hacer historia. La revolución pasaba entonces por su fase más radical y democrática, en la que los líderes se apoyaban más directamente en la generosidad y el idealismo de las masas francesas. Así que, tras escuchar las intervenciones de los 3 diputados de Saint-Domingue, el 4 de febrero, o 16 pluvioso del año 2, según el calendario revolucionario, la convención decidió unánimemente, sin discusión ni votación, abolir para siempre la esclavitud en todas sus colonias. Los diputados eran conscientes de la grandeza de la decisión que tomaban y se vieron abrumados por ella. En vez de intercambiar argumentos y de hacer planes concretos para defender su decisión histórica, la Asamblea se entregó a efusiones sentimentales acaso un tanto ridículas. Una dama de color se desmayó de la emoción y la Asamblea conmovida la nombró presidenta honoraria, etc. Pero la decisión misma no tenía nada de ridícula. Pronto todos los periódicos del mundo dieron la noticia, la mayoría condenándola. La noticia, pues, no tardaría mucho en llegar a los campamentos de los auxiliares negros del ejército español en Saint-Domingue, donde tendría un efecto mayor que cualquier victoria bélica. En mayo de 1794, el general Lavaux recibió una comunicación del mejor de los caudillos negros, anunciándole que dejaba el bando español y se ponía con sus hombres a las órdenes de la Revolución Francesa para defender con su vida la nueva libertad. En ese momento, la revuelta de esclavos se convirtió en una verdadera revolución social. El nombre de aquel caudillo negro era Toussaint Louverture. Hemos insistido en que la personalidad del líder individual no es el origen de la cadena de los cambios históricos, pero sí puede ser un eslabón decisivo. En ningún caso es esto más cierto que en el de Toussaint Louverture, cuyos increíbles dotes individuales cumplieron un papel insustituible en el curso de los acontecimientos. Había nacido en la plantación de la familia Breda, cerca de Le Cap. Por eso, originalmente fue conocido como Toussaint Breda. Nació el 20 de mayo de 1743. Es decir, cuando inició la rebelión de esclavos, tenía ya 48 años, lo que entonces era una edad venerable. Sin duda tenía intereses amplios, pero nunca se había metido en política. Su padre había nacido en la Costa de Oro africana y, según se dice, era hijo de un rey local. De él, Toussaint aprendió los secretos de la medicina herbolaria tradicional. Toussaint había tenido la doble suerte de nacer con un gran talento natural y como propiedad de un amo benévolo, un tal Vallon de Libertas. Este le había permitido que aprendiera a leer y lo había nombrado cochero y después supervisor de establos. Allí, Toussaint aprendió a montar mejor que nadie en la colonia. Cuando cumplió los 33 años, su amo lo manumitió, pero siguió empleándolo como administrador asalariado de su plantación. Toussaint había asimilado más que otros esclavos la cultura europea. Era un católico sincero y pronto se casó por la iglesia con su compañera, una mujer llamada Suzanne Simon Baptiste, con la que tuvo 3 hijos. Pero además del catolicismo, halló algunas ideas ilustradas e incluso abolicionistas, como las del autor francés Raynal. Aunque Toussaint creció viendo de cerca el modo en que los esclavos eran tratados, él personalmente no sufrió ningún castigo físico de los que se infligían a su clase. Su odio a la esclavitud no era, pues, personal. Toussaint no había estado entre los conspiradores originales que planearon la insurrección de agosto de 1791, y solo se unió a ella un mes después, cuando ésta ya se había apoderado de la llanura norte. Solo lo hizo tras haberse asegurado de que sus antiguos amos, los Vallon de Libertas, hubieran tenido tiempo de dejar la plantación y huir sanos y salvos a Le Cap. Originalmente, Toussaint se integró a las tropas del caudillo rebelde Georges Bizeau. Este, reconociendo en él a un hombre sabio y estudioso, lo puso al frente de sus servicios médicos. Allí, Toussaint pudo hacer uso de sus conocimientos de herbolaria, pero también se aseguró de que los médicos blancos que cayeron en poder de los rebeldes no fueran maltratados, y en cambio se les convenciera de que ayudaran a tratar a los heridos. La capacidad de persuasión es una virtud bélica, y en eso Toussaint no tenía rival. Sin embargo, conforme la guerra fue desarrollándose, pronto tuvo que cambiar el botiquín de médico por la caja de balas, tal como haría después el Che Guevara. En febrero de 1793, siguió a Bizeau y a Jean-François en su paso al bando español, un paso que, como vimos, era entonces el único posible. Los españoles permitieron que el ejército rebelde conservara su propio mando, solo le dieron alimento y armas para que atacara a los franceses.
Fue como parte de esa alianza con España que Toussaint cosechó sus primeros grandes éxitos militares, conquistando las fortificaciones de todo el cordón que separaba la provincia norte de la provincia oeste, campaña que culminó con su conquista del puerto de Gonaives en diciembre de 1793. A diferencia de Bissot y Jean-François, no buscó un ascenso rápido mediante el reclutamiento de miles de seguidores, sino que prefirió forjar pacientemente una especie de batallón de élite, altamente entrenado y escogido, pero sobre todo absolutamente leal a él. Ahí empezaron a figurar genios militares de la Revolución Futura, como el fiero Jean-Jacques Dessalines, que no temía ni respetaba a nada ni a nadie, pero temía y respetaba a Toussaint. El valeroso y joven Moïse, que Toussaint había tomado como su protegido y a quien los esclavos siempre vieron como su más fiel defensor. Charles Belair, que dirigía sus ejércitos al lado de su compañera, Sanité, y Henri Christophe, antiguo camarero de hotel convertido en general rebelde, todos ellos nacidos en la esclavitud. Moïse y los Belair no llegarían a ver el Haití independiente, pero Dessalines y Christophe no solo lo verían, sino que lo gobernarían. Toussaint también se distinguió desde el principio de los otros líderes rebeldes, porque, aunque luchó mejor que nadie por la causa española, nunca olvidó que esta no era más que un instrumento transitorio para su causa fundamental, la libertad de todos. Convertidos en oficiales españoles, Jean-François y Bissot concedían la libertad a los hombres que luchaban con ellos, pero no cuestionaban la esclavitud misma, y cuando capturaban una plantación a los franceses, confiscaban todas sus propiedades y las enviaban a territorio español, incluyendo a las mujeres y los niños esclavos, una práctica que Toussaint no aceptaba. Por el contrario, mientras conducía su campaña por entregarle a los españoles el cordón del oeste, Toussaint convocaba a los esclavos a unirse a él no para luchar por la corona española, sino por la libertad. Sus superiores en el ejército español se lo permitían, en parte por ineficiencia y en parte porque habían llegado a admirarlo personalmente, pero sobre todo porque con ello lograba reclutar más y más adeptos, convirtiéndose en un arma invencible en manos de los españoles. Fue en una de esas breves proclamas, que se conserva hasta la fecha, que Toussaint Breda firmó por primera vez con el apellido Louverture, que significa la apertura. No hay consenso entre los historiadores sobre las razones que lo llevaron a elegir ese apellido. Unos dicen que su enemigo de entonces, el general francés Lavaux, había dicho de él: "Este hombre es capaz de abrir una apertura donde sea", y que ese reconocimiento lo había llenado de orgullo. Otros dicen que eligió estas dos palabras, la apertura, por razones históricas, para presentarse a sí mismo como el inicio de una nueva era. Otros más afirman que los esclavos lo apodaban Toussaint la Apertura, por la apertura que separaba sus dientes. Cada quien puede elegir la explicación que quiera. Yo personalmente me inclino por esta última. Lo cierto es que las diferencias de Louverture con sus antiguos compañeros, y especialmente con Bissot, que formalmente seguía siendo su superior, no podían sino llevarlo a chocar con ellos y a producir una rivalidad cada vez más amarga. Pero estos celos mutuos y este choque de autoridades no era un factor independiente de sus respectivos enfoques de la contradicción social fundamental, sino que eran su expresión. Bissot y Jean-François deseaban ante todo su propia libertad. Louverture, la libertad de todos. Al estallar la revuelta en agosto de 1791, ambas metas habían sido compatibles, pero en mayo de 1794 terminaron por divergir. Desde tiempo atrás, Lavaux había invitado a Toussaint a que se uniera a la causa francesa, pero éste se resistía. Pero entonces llegaron las noticias del decreto del 4 de febrero que abolía formalmente la esclavitud, y Toussaint encontró un régimen por el cual luchar, identificándose con él sinceramente de por vida. La revolución social surgió del seno de la revuelta y se separó de ella. Los comisarios civiles, Sontonax y Polverel, acogieron con entusiasmo a aquel nuevo aliado. Su valerosa medida había rendido frutos. A partir de entonces se esforzaron por infundirle a las masas negras el entusiasmo de la Revolución Francesa, enseñándoles, por ejemplo, sus canciones populares, como la Carmañola y el Ça ira. Sin embargo, su colaboración con Louverture no duró mucho, pues en junio fueron convocados de vuelta a Francia para rendir cuentas por sus acciones. Dejaron como gobernador al general Lavaux, cuya devoción a la causa de la libertad estaba fuera de duda. Pero seguramente zarparon preocupados. Tanto Sontonax como Polverel habían sido protegidos de Brissot, es decir, girondinos, un antecedente que se había vuelto peligroso bajo el régimen jacobino.
En los meses que siguieron al decreto del 4 de febrero, las masas francesas, tan activas hasta entonces, empezaron a dar muestras de cansancio. Robespierre, llamado con razón el incorruptible, que se había apoyado en ellas, se vio a sí mismo aislado y reaccionó con un autoritarismo paranoico. En aquellos meses usó los tribunales de salud pública que Brissot había establecido para controlar a las masas, para decapitar a toda oposición, literalmente. Tras haber acabado con sus enemigos de derecha, la fracción montañesa se lanzó sobre los de izquierda. Eso fue más que nada lo que desmoralizó a las masas. Y sin el sostén de las masas, la facción jacobina terminó por devorarse a sí misma. Danton, Camille Desmoulins y muchos otros revolucionarios de gran mérito, que siempre habían sido considerados radicales, fueron arrestados como sospechosos de deslealtad y guillotinados. Esa era la Francia a la que Sonthonax y Polverel se dirigieron en junio de 1794. Sin embargo, la Francia en la que desembarcaron era ya otra. Mientras ellos cruzaban el océano, el 27 de julio de 1794, una coalición de radicales y conservadores de segunda fila, sin otra afinidad política que su odio y su miedo a Robespierre, convencieron al ejército de que arrestara al líder jacobino e inmediatamente lo guillotinaron. Las masas, exhaustas después de 5 años de intensa actividad y desmoralizadas por la represión de sus líderes, no aplaudieron su caída, pero tampoco se movilizaron en su defensa. Ahora sí, verdaderamente, la revolución había llegado a su límite y había empezado su lento reflujo. Como en el calendario revolucionario ese día era el 9 del Termidor, el golpe contra Robespierre pasó a la historia con ese nombre, Termidor. La guillotina siguió funcionando con algo menos de energía, pero ahora contra los jacobinos. Sonthonax y Polverel ya no tenían que preocuparse por el implacable rigor de Robespierre. Pero pronto se dieron cuenta de que los esclavistas empezaban a levantar la cabeza y de ellos sí que tenían que preocuparse. Estos naturalmente odiaban a los dos comisarios, así que en enero de 1795 los acusaron de traición por haber abolido la esclavitud, supuestamente como parte de un intento por independizar a la colonia. Así empezó un juicio que se prolongaría durante 6 meses. Afortunadamente, el reflujo de la revolución era aún lento y los nuevos gobernantes termidorianos no estaban dispuestos a revertir las conquistas sociales de la revolución, al menos no por el momento. Así que en agosto los comisarios fueron absueltos. El presidente del comité que los juzgó era un revolucionario sincero y el minucioso informe que redactó es hoy una de las mejores fuentes históricas sobre aquellos años. Tristemente, Etienne Polverel no pudo soportar el rigor del proceso y murió antes de ser absuelto. Pero Sonthonax sobrevivió y al verse libre empezó a preparar su regreso a Saint-Domingue, al lado de los negros que tanto lo querían. Sin duda entendía que la Revolución Francesa había entrado en un proceso irreversible de degeneración. Ahora volvamos en el tiempo a ver lo que pasó en Saint-Domingue en ausencia de los comisarios. Con el paso de Louverture y las masas que lo seguían al campo francés, la revuelta de esclavos adquirió perspectiva política, la Revolución Francesa adquirió profundidad social y la marea de la guerra cambió. Louverture empezó a recuperar para Francia los mismos fuertes que el año anterior había conquistado para los españoles, recurriendo a las mismas tácticas. En aquellas guerras tan crueles, él se distinguía por recurrir a la persuasión antes que a la pólvora. Tenía ojos y oídos en todas partes y sabía detectar desde lejos la menor fisura moral en el campo enemigo. Adivinaba a qué oficial dirigirse para convencerlo de que cambiara de bando y le entregara la fortaleza. Y cuando no podía convencer, vencía, apoyándose en la confianza que le tenían las masas negras, omnipresentes en todos los bandos. Y jamás se mostraba vengativo con los prisioneros. Aunque siempre justificó su tendencia a perdonar al enemigo vencido con las palabras del Evangelio, en realidad lo animaba un cálculo político perfectamente terrenal. Por un lado, sabía que su fama de misericordioso facilitaba la rendición de los enemigos, pero más fundamentalmente, entre todos los líderes, era el que mejor entendía que los triunfos militares no eran finales felices, pues detrás de cada uno aguardaba la necesidad de reorganizar la ciudad, la provincia o el país, y para ello se requería la colaboración de los enemigos de la víspera. Después de Bonaparte, el antiguo esclavo Toussaint Louverture fue el caudillo más dotado de su época. Pero no debemos idealizarlo. Su política de tenderle la mano al enemigo e incluir elementos dudosos en su propio entorno lo obligaba a mostrarse siempre reservado y desconfiado, siempre impenetrable en cuanto a sus intenciones,
aun cuando estuviera rodeado de su propia gente. Si todo enemigo podía ser perdonado y admitido entre los amigos, todo amigo era un enemigo en potencia. Por eso, aunque siempre estaba dispuesto a hablar de sus principios y valores, nunca daba información precisa ni explicaba sus planes a nadie. Las masas confiaban en él y sus generales también. Jamás lo cuestionaban ni le pedían explicaciones, pues sabían que no las obtendrían. No era la suya una dirección democrática, ni podía serlo. Dada la enorme diferencia entre las masas esclavizadas de entonces y el proletariado moderno, sería imposible esperar del dirigente de aquellos un estilo de dirección democrático o socialista. Este defecto, por llamarlo de alguna manera, o mejor dicho, esta diferencia con la democracia proletaria moderna, era el producto inevitable del atraso material de su sociedad y de sus bases. La grandeza de Louverture no estribaba en tal o cual virtud abstracta, sino en la armonía entre sus rasgos específicos y las necesidades revolucionarias de su sociedad específica. El imperio español estaba entonces en relativa decadencia frente a las potencias capitalistas en ascenso, y pronto empezó a sufrir derrotas frente a la República Francesa, tanto en los Pirineos como en las Antillas. En octubre de 1794, Louverture les arrebató las mismas fortalezas del interior que el año anterior les había entregado. Ese mes, el general Lavaux visitó el territorio bajo control de su aliado negro y quedó asombrado de su eficiencia como administrador. Entre Lavaux y Louverture surgió una amistad sincera que nunca habría de fracturarse. Un año después, el 13 de octubre de 1795, Louverture completaba la expulsión de los españoles con la toma del último bastión en Saint-Domingue, la ciudad norteña de Dondon. Al día siguiente, sin que en América se supiera lo que pasaba en Europa, ni viceversa, el gobierno español firmaba en Basilea la paz con el gobierno revolucionario francés y aceptaba cederle a éste el control de toda la Hispaniola, incluso la mitad oriental. Por el momento, sin embargo, los franceses no estaban en posición de ejercer ahí salvo una soberanía nominal. Los viejos caudillos de los esclavos rebeldes, Jean-François y Bissot, siguieron fieles a la corona española hasta el final, pues ésta les había dado títulos y honores. Cuando España se fue de Saint-Domingue, ellos tuvieron que irse también, el uno a Florida y el otro a Cuba, donde, obviamente, fueron olvidados tanto por el gobierno español como por la historia. Pero la guerra no había acabado aún. La Gran Bretaña era entonces la mayor potencia industrial del mundo y aún podía financiar su invasión de Saint-Domingue. Pitt estaba decidido a quedarse con el lucrativo sistema colonial del azúcar, el café y los esclavos, y para ello estuvo dispuesto a sacrificar a muchos miles de sus soldados. Expulsarlos sería el reto de los siguientes 4 años. Uno de los recursos más socorridos de los ingleses en esos años fue el de sobornar a los líderes más ambiciosos del bando republicano o convencerlos de que se pasaran a su lado, ofreciéndole a cada uno por turno el gobierno de la colonia bajo la protección de Inglaterra. No podían creer que los revolucionarios pudieran tener otro móvil que la ambición personal. Lo intentaron con Lavaux, lo intentaron con André Rigaud y lo intentaron con Louverture, pero ninguno de los tres les prestó oídos. Por desgracia, en marzo de 1796 hubo un general de segunda fila que sí lo hizo. Era un militar de color muy popular entre los suyos, llamado Jean Villatte, que había sido puesto a cargo de la ciudad de Le Cap. El 20 de marzo, aprovechando que Louverture se encontraba lejos de la ciudad, Villatte condujo a sus soldados a arrestar a Lavaux. No contaba con que Louverture tenía una red de espías que le transmitían todas las noticias casi instantáneamente y que podía desplazarse con una velocidad extraordinaria en aquella época. Así, al enterarse de la traición de Villatte, Louverture marchó con su ejército sobre Le Cap, liberó a Lavaux y obligó al traidor a largarse de la colonia. Muchos líderes de color, como Pierre Pinchinat, habían simpatizado con el intento de Villatte, pero Louverture, fiel a su estilo, no hizo nada por castigarlos. Pero el episodio no ocurrió en vano. Sirvió para cimentar aún más la confianza que el general Lavaux tenía en Louverture, a quien nombró comandante en jefe de todo el ejército francés en Saint-Domingue. Nada mal para un antiguo esclavo. Conforme los españoles y los ingleses eran repelidos, Louverture se vio ante el reto de gobernar la colonia, lo cual significaba no solo defenderla, sino también alimentarla y desarrollarla. Y el primer reto con que se topó fue el atraso cultural de la población, hasta entonces esclavizada, que la ponía en desventaja frente a la sociedad blanca hostil,
a la que tenía que vencer y con la que tenía que competir. Recordemos que por un siglo y medio, los 500.000 hombres y mujeres traídos en cadenas de África habían sido privados de toda educación formal y solo sabían lo que habían aprendido por sí mismos. Su lengua, el creol, no tenía aún una ortografía, pues sus hablantes rara vez sabían escribir. Desde que era un jefe rebelde, Louverture había entendido esto y había hecho lo posible por atraerse a todo aquel blanco que pudiera enseñarle algo nuevo a él y a su gente. Fueran médicos, especialistas militares, administradores de ingenios, técnicos o intelectuales. Conforme fue ocupando territorios, incluso buscó el regreso de los antiguos esclavistas que estuvieran dispuestos a administrar sus antiguas propiedades en las nuevas condiciones, pues eran los únicos con una visión del conjunto del funcionamiento de la economía. En octubre de 1796, el comisario Sonthonax volvió a Saint-Domingue al frente de una nueva delegación. Esta vez lo acompañaba como asesor el viejo activista de color Julian Raymond. Sonthonax era el único que podía competir con Louverture en cuanto a popularidad, pues la población no olvidaba que él había decidido abolir la esclavitud. Aunque los dos líderes decían admirarse mutuamente, su estilo era muy distinto. Sonthonax venía imbuido con el espíritu de venganza revolucionaria de la Revolución Francesa y no quería saber nada de los esclavistas emigrados. Louverture, en cambio, consideraba necesario acoger al mayor número de ellos para que contribuyeran a reactivar la economía. Por ejemplo, en aquellos meses, Louverture concedió el perdón a su antiguo amo, Bayon de Libertas, y lo invitó a volver a Saint-Domingue para que ayudara a administrar su antigua plantación. Sonthonax interpretó esto como un gesto de debilidad personal y se opuso a ello, sin comprender que era parte de una medida económica indispensable. La situación económica de las masas era desesperada. Ya se había conseguido la libertad, pero las plantaciones estaban en ruinas, el comercio estaba detenido, etc. La masa de labradores negros nunca había conocido otra forma de producción que la esclavitud. Además, no había capitales privados suficientes como para emplear a tantísimos brazos como asalariados. Así que fue necesario recurrir a un esquema de transición. Las autoridades militares se harían cargo de las plantaciones y obligarían a los labradores a seguir trabajando en ellas. Como antes, quien se ausentara del trabajo sin permiso sería azotado. Pero había dos diferencias. La primera era que ahora se les daría un pequeño sueldo para que pudieran ahorrar. La segunda y más importante era que ahora los labradores mismos de cada plantación, tanto hombres como mujeres, elegirían a los capataces y administradores. Desde luego, este esquema significó la reaparición de la lucha de clases. Los labradores, politizados por la revolución, exigían constantemente mejores condiciones, casi siempre buscando la aprobación de Louverture y sus generales, pero a veces enfrentándolos. Cuando se daba el caso, Louverture no vacilaba en reprimirlos. A principios de 1797, todos los hombres adultos de Saint-Domingue, incluyendo los antiguos esclavos, eligieron como sus representantes para la legislatura nacional francesa a Sonthonax y a Lavaux. Lavaux partió inmediatamente para ocupar su escaño, y ahí cumplió una función clave, pues en el contexto del refugio termidoriano, los hacendados exigían la restauración de la esclavitud y era necesaria toda la influencia posible para mantenerlos a raya. En esa época fue guillotinado en París el comunista Graco Babeuf, el último gran rebelde de la Revolución Francesa. Tanto Lavaux como el antiguo esclavo Belay, que también había sido elegido diputado, tendrían que sostener un continuo combate parlamentario contra los nostálgicos de la esclavitud, cada vez más envalentonados. Sonthonax, en cambio, se quedó en Saint-Domingue para ayudar a gobernar al lado de Louverture. Pero no fue posible tener dos caudillos. Conforme la tensión entre los dos crecía y conforme se hacía evidente que Lavaux necesitaba toda la ayuda posible en la metrópoli para contrarrestar la influencia de los hacendados, en mayo, Louverture tuvo que exigirle a Sonthonax que se marchara. Este comprendió y, aunque a regañadientes, dejó su querido Saint-Domingue. Ya no volvería más. Durante los siguientes 2 años, Louverture y su aliado del sur, André Rigaud, gobernarían Saint-Domingue en nombre de la República Francesa, pero sin la supervisión de ningún gobernador francés. Para ese punto, los ingleses habían perdido en su intento de conquistar Saint-Domingue muchos miles de hombres y muchos millones de libras. William Pitt nunca esperó encontrar una resistencia tan poderosa de los antiguos esclavos. En enero de 1798, Louverture tomó el puerto clave de Mirabelais. Finalmente, Pitt tuvo que ceder
y cambió de estrategia. Entre enero y agosto de 1798 ya solo pelearía para conseguir mejores condiciones para su salida. Muy pocas veces en su larga historia de saqueo colonial sufrió el Imperio Británico una derrota tan grave frente a un pueblo de color. La derrota de los británicos frente al ejército republicano de Louverture tuvo una consecuencia histórica mundial. Hizo que la burguesía británica se diera cuenta de una vez por todas que la esclavitud ya no era redituable, que se enfocara en el modelo de explotación asalariada de la India y que volviera a considerar la prohibición de la trata atlántica de esclavos. En efecto, poco después de su derrota en Saint-Domingue en 1807, los ingleses se retiraron de ese infame negocio, lo que hizo que todo el sistema esclavista del Nuevo Mundo entrara en decadencia. A lo largo del siglo XIX, todos los países de las Américas, independientes y coloniales, fueron aboliendo uno a uno la esclavitud, aunque a Estados Unidos le tomó 60 años, a las colonias españolas 80 y al Brasil monárquico 90. La historia avanza inexorablemente hacia modos de producción más eficaces, pero avanza a través de sucesos como estos. De haber conseguido Pitt apoderarse de Saint-Domingue en aquellos años, la historia de Europa, África y las Américas seguramente hubiera sido distinta. Dadas las grandes aptitudes administrativas de Louverture, podemos suponer que hubiera hecho milagros en tiempos de paz. Pero la historia nunca le dio tregua. Por la época en que los ingleses se retiraron definitivamente, en la primavera de 1798, llegó a Saint-Domingue un nuevo gobernador francés, el conde de Gédéville. Hoy se sabe que el directorio lo había asignado con el designio explícito de minar la autoridad de Louverture, alentando su rivalidad con el otro gran jefe revolucionario, André Rigaud, que seguía siendo el líder indiscutido del sur. De ese modo, el directorio pensaba bloquear el ascenso de un caudillo que podía llevar a la colonia a la independencia. Aunque Louverture terminó por adivinar el juego de Gédéville y en octubre lo hizo expulsar de la colonia, ya era demasiado tarde. Para entonces el daño estaba hecho. Gracias a las entregas de Gédéville, Rigaud quedó convencido de que Francia lo reconocería como gobernante de Saint-Domingue si podía vencer a Saint-Domingue en la guerra. Así que tras una serie de intentos infructuosos de llegar a un acuerdo pacífico, en el verano de 1799, Rigaud desconoció al gobierno de Louverture y detuvo a sus partidarios en el sur. La mayoría de los líderes de color, ciudadanos del 4 de abril, apoyaron a Rigaud. Así empezó el conflicto fratricida conocido como la Guerra del Sur o la Guerra de los Cuchillos. Muchos historiadores interpretan la guerra entre Rigaud y Louverture como un conflicto racial entre mulatos y negros. ¿Hasta qué punto es cierto esto? Es verdad que ambos acusaban al bando opuesto de racismo. Sin embargo, no hay indicio alguno de que ni uno ni otro hayan usado los prejuicios raciales de su propio campo para ganar seguidores, y de hecho ambos negaban ser racistas. Y lo que es más, sus respectivos programas eran históricamente equivalentes. Ambos eran republicanos y leales a Francia, aunque ambos aspiraban a gobernar con cierta autonomía. Ambos juraban que nunca permitirían el regreso de la esclavitud, y ambos reconocían la necesidad de recurrir a esquemas de trabajo semi-forzado para reactivar la economía, por lo que ambos acusaban al otro de estar reintroduciendo la esclavitud. Lo que había detrás del conflicto es que ambos derivaban su autoridad de su prestigio militar. Ambos eran, pues, dictadores revolucionarios, pero dictadores al fin. En ausencia de formas democráticas, la disidencia política solo podía dirimirse mediante la violencia. Solo podía haber un caudillo. Por eso, Sonthonax había accedido, a regañadientes, a retirarse de Saint-Domingue, pero Rigaud no cedería tan fácilmente. Él tendría que ser vencido en el campo de batalla. Y tras un año de guerra cruentísima, en julio de 1800, en efecto fue vencido. Fiel a su estilo, Louverture no buscó venganza y permitió a Rigaud y sus partidarios dejar Saint-Domingue. Durante los 2 siguientes años reinó algo parecido a la paz. La única campaña bélica del periodo fue la que libró Louverture para ocupar el Santo Domingo español, que por ley ya le pertenecía a la República Francesa. En esa época, con ayuda del antiguo activista Julian Raymond, Louverture redactó una constitución, la primera de la historia universal que prohibía definitivamente la esclavitud. También le concedía al propio Louverture el gobierno vitalicio de Saint-Domingue. Aquel antiguo esclavo se había convertido en el primer gobernante negro del Nuevo Mundo, aunque lo que gobernaba no era aún un país independiente, sino una provincia autónoma de la República Francesa.
De haberse quedado así las cosas, tal vez San Domingo hubiera podido conseguir un desarrollo democrático pacífico. Sin embargo, la ambición de los blancos no había desaparecido. El capital no ve lejos, y aún deseaba la ganancia instantánea que solo la esclavitud podía darle. Así, conforme la Revolución Francesa seguía refluyendo, con ella retrocedía el compromiso del Estado francés con la libertad. Es entonces cuando la increíble historia de la Revolución haitiana se vuelve triste. Hasta ahora vimos cómo la radicalización progresiva de la Revolución Francesa, impulsada por las masas trabajadoras de París, la llevó a confluir con los intereses de los trabajadores esclavizados de Saint-Domingue, cuyo mejor representante era Toussaint Louverture. Ahora veremos cómo el reflujo de la revolución y la estabilización del país en un sentido burgués llevó a Francia a traicionar a las masas negras y a volverse contra el régimen de Louverture. Pero también veremos que esas masas ya no estaban dispuestas a aceptar el regreso del viejo régimen esclavista y conquistarían su libertad, ya no con Francia, sino contra Francia. Desde la reacción termidoriana de 1794, la República Francesa había dejado de apoyarse en la movilización de las masas parisinas, lo que la privó de su resorte moral. El gobierno del Directorio, que había sustituido a la Convención, vacilante en los principios y cada vez más corrupto en lo económico, mantuvo como pudo las conquistas sociales de la Revolución y condujo con éxito la guerra contra los enemigos interiores y exteriores, pero ciertamente sin la claridad de propósito ni la firmeza moral de los primeros años. Como es sabido, el 9 de noviembre de 1799, o el 18 Brumario según el calendario republicano, un general eficaz y ambicioso llamado Napoleón Bonaparte disolvió el Directorio e impuso el gobierno del llamado Consulado, con él mismo como primer cónsul. Bonaparte fue un gran estadista, totalmente comprometido con el desarrollo burgués de Francia. Por ello llevó las innovaciones sociales de la Revolución al resto de Europa, barriendo a su paso con todas las trabas feudales. En este sentido fue un poderoso agente del progreso. Hegel vio en él al espíritu de la historia a caballo. Pero, en la propia Francia, la burguesía ya no necesitaba del apoyo de las masas movilizadas, que más bien se habían convertido en un estorbo. Así que Bonaparte hizo todo lo posible por revertir las formas políticas de la democracia revolucionaria, aunque conservando sus conquistas sociales. Pero hubo una conquista social que sí deseaba revertir: la abolición de la esclavitud en las colonias. En la era industrial, ninguna forma de apropiarse del trabajo ajeno es tan redituable como la asalariada. Pero, para explotarla con éxito, hace falta una población desposeída de medios de subsistencia y capital suficiente para comprar esa cantidad de fuerza de trabajo y activarla. En ese punto, los capitales franceses no estaban aún tan desarrollados como sus rivales ingleses, y explotar el trabajo gratuito de los negros de sus colonias aún era un medio lucrativo de acumular capital. Aunque Bonaparte tenía varios oficiales de color, entre ellos el padre de Alexandre Dumas, y aunque se había formado en las ideas igualitarias de la Revolución, las ideas de los personajes públicos no obedecen solo a la lógica interna de las ideas mismas. Obedecen también y sobre todo a las necesidades materiales de las clases que representan. Por irracionales que sean, los prejuicios racistas arraigan ahí donde son materialmente convenientes. Así que, habiendo calculado el lucro que podía obtener de la esclavización de los negros en sus colonias, Bonaparte se convenció de que tenía derecho a esclavizarlos. Restaurar la esclavitud en Martinica y Guadalupe no sería un problema, pues sus habitantes no tenían un ejército propio ni un caudillo. Pero la principal colonia, Saint-Domingue, era otra cosa. Seguía gobernada por Louverture, que le tenía una gran admiración a la República Francesa, pero no aceptaría jamás la reesclavización de su gente. Así que lo primero era recobrar el control directo de la colonia. De ese modo, en febrero de 1802, muchos meses antes de anunciar sus planes de relegalizar la esclavitud, Bonaparte envió una nutrida expedición al mando de su cuñado, el general Leclerc, con el fin explícito de recuperar el control de la colonia. Si Louverture receló de aquella tropa expedicionaria, cometió el error de no compartir sus dudas con su pueblo ni con sus generales. Nunca dejó de proyectar para ellos una imagen idealizada de Francia, como si ésta siguiera siendo la Francia de la Convención, la de Sontonax y Polverel, la que había abolido la esclavitud sin discusión. Pero la Francia de Bonaparte era ya otra. Por ello, aunque la expedición encontró resistencia desde el principio, esta fue en sus primeros momentos
totalmente descoordinada. Unos generales querían resistir, otros obedecer, y Louverture no les aclaraba nada. El más popular de sus generales, su protegido Moïse, no pudo soportar el modo altivo en que aquel ejército blanco les quitaba el control de su propio país y empezó a conspirar para levantarse en armas. Louverture no estaba listo para dar ese paso. Todavía le era leal a Francia, así que cuando descubrió la conspiración de Moïse, lo hizo detener y lo fusiló. Fue la decisión más triste de su vida y quizá también la más equivocada. Creyó sinceramente que esta muestra de lealtad apaciguaría a Leclerc y evitaría la guerra. Pero Leclerc no venía por lealtad, venía por esclavos. Finalmente, el 6 de mayo, cuando las tropas francesas habían ocupado ya las principales ciudades de la colonia, Leclerc le exigió a Louverture que renunciara al gobierno y licenciara a su ejército. Y Louverture no tuvo más remedio que aceptar. Solo entonces, cuando recibió las noticias de que Louverture se había sometido, se atrevió Bonaparte a anunciar explícitamente que deseaba restablecer la esclavitud. Desde luego, aún desarmado y formalmente sometido, Louverture seguía siendo un peligro para los esclavistas. Así, el 7 de junio, mientras negociaba con los franceses las condiciones de su retiro, estos lo arrestaron a traición, lo subieron a un barco y lo enviaron a una prisión francesa. Dicen que dijo: «Han cortado ustedes el árbol de la libertad, pero no arrancaron sus raíces, así que va a volver a retoñar». Y tenía razón. Llegando a Francia, fue encerrado en la prisión del Fontainebleau, de la que ya no volvería a salir. En esas tristes condiciones fue que conoció el país que tanto había admirado e idealizado. Viéndose privados de su líder histórico, cada uno de los generales de Louverture tuvo que reaccionar según sus propias luces. Henri Christophe, cuyo talento era más militar que político, quedó totalmente desorientado, obedeciendo sinceramente a los franceses como lo había hecho Louverture. Otros, como Charles Belair y su compañera Sanité, tomaron las armas ese verano para combatir frontalmente a los invasores en las montañas de Verrets. El más decidido e implacable de todos, Jean-Jacques Dessalines, también comprendió que sería necesario luchar, pero eligió para ello una táctica menos frontal. Estaba dispuesto a todo con tal de conservar la libertad de su gente, sabía que contaría con la masa de los labradores negros y por lo tanto tendría efectivos más que suficientes para enfrentar a los franceses, pero no tenía armas ni municiones. Y solo podía conseguir esas armas si el propio Leclerc se las entregaba. Para conseguir eso, recurrió a una estratagema efectiva pero terrible. Presentándose como el más fiel servidor de los franceses, él mismo dirigió la represión del núcleo rebelde de los Belair. Consiguió capturar a Sanité y Charles se entregó. Entonces, para asegurarse la absoluta confianza de Leclerc, el 2 de octubre los hizo ejecutar a ambos, junto a otros 300 combatientes. A Sanité, por ser mujer, se le ofreció la muerte por decapitación, considerada menos dolorosa que el fusilamiento, pero ella exigió una muerte de soldado y murió igual que su esposo, mirando de frente al pelotón, sin aceptar ni siquiera la venda en los ojos. Semejante frialdad fratricida puede indignarnos, pero el hecho es que dio resultado. Leclerc mordió el anzuelo y quedó convencido de que Dessalines no representaba peligro alguno para sus intereses. Le entregó las armas y municiones que pedía para sofocar lo que quedaba de la resistencia. Solo entonces Dessalines se dio vuelta y se puso al frente de la resistencia que había prometido sofocar. Si Louverture había sacrificado a Moïse para evitar la guerra, Dessalines sacrificó a los Belair para ganarla. También Christophe se había ganado la confianza de los franceses sirviéndoles lealmente, pero al ver que Dessalines se les enfrentaba, se apresuró a ponerse a su lado con su gente y sus recursos. Con la caída de Louverture, habían vuelto a Saint-Domingue todos los enemigos que éste había expulsado, no solo los esclavistas, sino también los militares de color derrocados en la Guerra del Sur, como André Rigaud y sus generales, Alexandre Pétion y Jean-Pierre Boyer. Estos habían sido enemigos de Louverture, pero eran revolucionarios sinceros. Por eso, cuando entendieron que los franceses buscaban reimplantar la esclavitud, los abandonaron y se pusieron del lado de la resistencia. Ahora los viejos enemigos de la Guerra del Sur se unían en una causa común. Solo el más ambicioso de ellos, André Rigaud, se negó a ponerse a las órdenes de sus viejos enemigos y se quedó en el bando francés. Para mantener el control de la colonia, los franceses recurrieron entonces a la misma brutalidad que habían mostrado los colonos al enfrentar la revuelta de esclavos.
una brutalidad que solo puede mostrar que no le reconoce humanidad al enemigo. Los ejércitos de la resistencia, que conocían bien la naturaleza de la isla, no solo acosaban a los invasores franceses con sus fusiles y machetes, sino que también los obligaban a vivir acuartelados en condiciones sanitarias que los hacían presa de las enfermedades tropicales. La fiebre amarilla fue para la campaña de Bonaparte en Saint-Domingue lo que el invierno sería después para su campaña de Rusia. Los soldados franceses empezaron a morir por decenas y después por cientos. Leclerc escribía a su cuñado, el primer cónsul, pidiendo refuerzos cada vez más desesperadamente. En noviembre, él mismo contrajo la fiebre amarilla y murió, mientras su esposa, Paulina Bonaparte, recibía las terribles noticias desde el cuartel que los franceses habían establecido en la isla Tortuga, el viejo refugio pirata. Paulina Bonaparte regresó a Europa, donde hizo carrera como aristócrata y modelo de retratos eróticos. Un nuevo comandante, el vizconde de Rochambeau, sustituyó a Leclerc y llevó la crueldad de la expedición francesa a nuevos extremos. Para ello contaba con el permiso de Bonaparte, que ya no solo quería esclavizar a los negros de Saint-Domingue, también quería vengar en ellos la muerte de su cuñado. Además de las masas negras y la fiebre amarilla, los franceses debían luchar contra otro enemigo, su propia mala conciencia. No eran los soldados del viejo régimen, acostumbrados a la obediencia por la obediencia misma, sino que eran los herederos de la gran revolución. No era lo mismo luchar contra el rey español o contra el zar que contra los trabajadores esclavizados que solo pedían su libertad y que además cantaban las mismas canciones revolucionarias como la Marsellesa, la Carmañola y el Ça ira. Para el consulado, todo el asunto americano resultaba cada vez más costoso. Fue en ese contexto que Bonaparte decidió deshacerse del vasto territorio central de Norteamérica, conocido como la Luisiana, y vendérselo a la joven república estadounidense. Era un reconocimiento de que el modelo esclavista colonial ya no era viable. Por parte de las masas negras, ya no había lugar para un estilo humanitario como el de Toussaint Louverture. La ambición de los blancos había cerrado esa posibilidad. Dessalines ya no buscaba una libertad próspera y democrática como la que había anhelado su mentor. Se conformaba con la venganza y la libertad a secas. Mientras eso ocurría en Saint-Domingue, el 3 de abril de 1803 moría en la prisión del Fuerte Joux poco antes de cumplir los 60 años Toussaint Louverture. ¿Se habrá enterado de que sus generales y su pueblo estaban resistiendo con éxito el intento de reimplantar la esclavitud? No se sabe. La batalla final, decisiva, fue la toma del último bastión francés, el fuerte de Verrettes, no lejos de Le Cap, el 18 de noviembre de 1803. Ahí, en medio de la vasta épica de los dos grandes ejércitos enfrentados, tuvo lugar un pequeño episodio de armas que me parece revelador y emocionante. Uno de los generales de Dessalines era un antiguo esclavo llamado François Capua. Le decían Capua la mort, Capua la muerte, por su eficacia militar y su valentía. Capua dirigió la carga a caballo, pero los fusiles del enemigo derribaron al animal. Sin dudarlo, Capua se levantó, recogió su sable y siguió dirigiendo la carga corriendo, enfrentándose cara a cara a las bayonetas francesas. Esto es muy común en las películas, pero en la vida real no pasa. Al ver eso desde el fuerte, el general francés Rochambeau, famoso por su crueldad y su desprecio a los negros, quedó tan asombrado que mandó detener la batalla por un minuto para reconocer la valentía de su enemigo. Al día siguiente, cuando ya los franceses se habían rendido, Rochambeau le regaló su caballo a Capua, con una carta en la que lo llamaba el Aquiles negro. La Ilíada vivía en aquel ejército de analfabetos. El 1 de enero de 1804, Jean-Jacques Dessalines finalmente declaró la independencia de Saint-Domingue. Como ya nadie quería saber nada de Francia ni de los nombres franceses, el caudillo propuso darle al país un nombre nuevo, Haití, en homenaje a los indígenas que la avaricia de los europeos había exterminado en el siglo XVI. He vengado a América, dijo Dessalines. Louverture había tenido la política consciente de acoger al mayor número posible de propietarios blancos para que aportaran sus conocimientos y ayudaran a reactivar la agricultura. Pero esos blancos que Louverture había perdonado, luego apoyarían la expedición francesa y su intento de reimponer la esclavitud. Así pagaron la clemencia de Louverture. Habían demostrado que mientras vivieran serían un punto de apoyo de todo aquel que quisiera restablecer la esclavitud. Así que Dessalines decidió resolver el problema de raíz y exterminarlos a todos, sin importar el daño económico que eso produjera, ni el escándalo histórico
que detonara en la opinión pública mundial. Como Macandal, como Boukman, había comprendido que la guerra por la libertad era a muerte. El modelo esclavista siguió existiendo por un tiempo en Estados Unidos, en la Cuba española y en el Brasil monárquico, pero el golpe que le dio Haití había precipitado su decadencia terminal. El movimiento abolicionista de esos países encontró en su historia una inspiración y sus capitalistas una advertencia. Ingleses y franceses habían perdido miles de hombres y millones de libras para despojar de su humanidad a aquella gente, y concluyeron que no valía la pena. La explotación asalariada era simplemente más redituable. Fue así que los soldados de Dessalines liberaron al mundo. Así, cubierto de sangre y gloria, nació Haití. Su himno nacional, compuesto un siglo después, se llama todavía la Dessalinienne. Pero habría de pagar caro el honor de haber liberado al mundo. Las naciones llamadas civilizadas le obligaron a pagarle a Francia una deuda desmesurada, diseñada para impedirle todo desarrollo capitalista independiente. Dessalines se nombró emperador y después él y sus sucesores gobernaron guerreando entre sí, pero todos estaban de acuerdo en que no volverían a permitir que los blancos se aprovecharan del trabajo y del suelo haitianos. Pero no pudo ser. El sistema imperialista no tolera el desarrollo capitalista independiente de los países más pobres, al que bloquea por medios económicos y, cuando es necesario, por medios militares. El racista Estado estadounidense ha invadido Haití sistemáticamente en 1888, 1891, 1914 y 1915. Ese año inició una ocupación que duraría casi 20 años, para asegurarse de que fueran compañías de propiedad estadounidense las que se beneficiaran de la fertilidad del pequeño país y de lo barato de su mano de obra. Para conseguirlo, Estados Unidos tuvo que ahogar en sangre la insurrección de los campesinos forzados, los llamados cacos. El ciclo de intervenciones imperialistas siguió y no se ha detenido hasta la fecha, aunque ahora se da bajo pretextos humanitarios, como en 1994, 2004 y finalmente con ocasión del terremoto en 2010. El subdesarrollo que ellos mismos causaron con sus intervenciones abiertamente racistas sirve hoy de pretexto para nuevas intervenciones supuestamente benévolas. Hoy el país está gobernado por un sátrapa que lleva el apellido del valiente general Moïse, pero gobierna para los imperialistas. Sin embargo, la inspiración y las lecciones de los hombres y las mujeres que lo dieron todo por la libertad todavía enriquece a la población trabajadora de Haití y de todo el mundo. El siguiente paso para la emancipación de las y los trabajadores haitianos solo podrá darse bajo el signo de la revolución proletaria y no podrá ser ya meramente nacional.